Pues hemos venido estudiando verso a verso, capítulo a capítulo, y vamos conociendo todo el consejo de Dios a través de toda la Biblia. Creemos firmemente que toda la Biblia está inspirada por Dios y es útil. Y ha sido muy útil en los últimos domingos porque hemos podido aprender y recordar conceptos que el Señor nos dejó a todos nosotros para poder estar preparados y poder caminar en este mundo. Una vez que tú has depositado tu fe en Cristo, tenemos muchos retos, pero también tenemos un gran ayudador, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Entonces, Juan 16, versículo 25 al 33 es lo que vamos a ver el día de hoy. Y dice la palabra de Dios: yo he vencido al mundo. Y dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor, te pedimos esta mañana que nos ayudes, Padre, a entender tu consejo escrito en esta porción de Juan. Gracias, Padre, porque podemos estudiar tu palabra con toda tranquilidad y paz. Gracias, Señor, porque nos has dado la profecía más segura que está aquí, Señor. Gracias por haber inspirado a todos los profetas, a todos los apóstoles, Señor, a todos aquellos hombres que escribieron inspirados por ti, y hoy podemos venir y poder estudiar este consejo para poder ser edificados. Abre los ojos y los oídos espirituales de mis hermanos aquí presentes y ayúdame a poder expresar tu palabra de forma reverente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, las palabras tienen un valor diferente en función al contexto y al momento y al lugar de donde se dicen las palabras. ¿Qué te quiero decir yo con esto? Jesús está en un momento y en un lugar específico diciéndole a los suyos, no, les está diciendo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y en este contexto tú podrías decir: bueno, pues Jesús estaba tranquilo, no tenía ninguna aflicción, estaban en un aposento alto. Y cuando vamos hacia el capítulo 17 y 18 y en adelante, vamos a ver que Jesús está en sus últimas horas previas a la cruz. Entonces, que Jesús prometa paz cerca del momento de la cruz nos hace meditar por qué ha dicho todas estas cosas. Y te digo que las palabras tienen un sentido y un valor distinto de donde se dicen. Por ejemplo, para un doctor no es lo mismo decir: ha llegado la hora estando en la sala de parto, a decir: ha llegado la hora estando en la sala de terapia intensiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha llegado la hora para algunos es un nacimiento y para otros va a ser una muerte. Es muy diferente. Entonces, debemos observar, mis hermanos, las promesas que Jesús hace en todos estos capítulos, desde el 13 al 16, que son en un momento previo a la gran agonía que ha de sufrir en la cruz. Son momentos previos, horas antes, y Dios está preparando a sus discípulos a través de estas enseñanzas que Jesús les da. Ahora, hasta aquí los discípulos no podían comprender por qué Cristo tenía que dejarlos, ¿no? Y hemos visto que se ponían tristes y entraban en aflicción. De modo que Jesús les muestra que a través de su regreso al Padre, ellos experimentarían
mayores bendiciones que si él se quedara con ellos para siempre, ¿no? Si se quedara físicamente con ellos. Entonces, ¿cuál era el punto de la tristeza de los discípulos? Acuérdate que el pueblo de Israel esperaba un Salvador, y esperaba que este Salvador viniera a librarlos de Roma y que estableciera el reino de Israel. Entonces, estos discípulos veían esfumarse sus sueños de gloria y de poder político y de su Mesías político irse. Entonces, por eso estaban tristes. Pero Jesús veía lo que vendría después de la cruz. Jesús ya estaba viendo lo que venía después de la cruz, que era su muerte, su resurrección y la llegada del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál era la gran bendición de separarse de sus discípulos? Bueno, si Jesús no pasaba por este Vía Crucis, no habría perdón de pecados, no habría lavamiento y no habría la llegada del Espíritu Santo. Entonces, por eso Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, la relación que ustedes tienen con Dios va a ser restaurada. Entonces, mi hermano, déjame decirte que la tristeza de ellos era porque no entendían lo que había de venir. Jesús sí tenía completa seguridad de lo que había de venir. Y era esta relación restaurada con nuestro Dios. Ahora, una relación restaurada con Dios, ¿qué significa esto? Porque tú puedes decir, bueno, yo no me estoy bronqueando con Dios, pero la palabra dice que todo aquel que peca está separado de Dios, está destituido de la gloria de Dios. Entonces, hay una realidad, el hombre está separado de Dios. Pero Jesús viene a restaurar esa relación rota y es mucho mejor que un reinado político. Una relación restaurada es mucho mejor que un reinado mesiánico en esta tierra. ¿Por qué? Porque una relación restaurada con el mismo Dios trae al discípulo, trae al hombre probar su misericordia, experimentar su gracia, experimentar su paz, experimentar su amor y disfrutar de su gozo. Parece aquí que Jesús está dando palabras muy contrarias al contexto que ha de venir. Él está hablando de confianza y está hablando de paz. Horas previas a la aflicción. Pero ¿sabes qué? Vemos aquí que Jesús ya sabía toda la historia. Jesús ya sabía cómo iba a acabar el partido. Jesús ya sabía el marcador de este partido. A los que les gusta el fútbol, que probablemente se acordarán cuando son los mundiales en el otro lado del mundo, ya sea en Japón, en Corea o en estos lugares asiáticos donde la diferencia de horas pues hace que los partidos sean a las 2 o 3 de la mañana, ¿verdad? Entonces, si eres muy fan, a lo mejor si te despiertas, pones tu alarma y a las 2 de la mañana te paras a ver el partido y echarle porras a México, ¿no? Pero ¿qué pasa con los que no son tan fanáticos? Esperan a que te despiertas, ves el marcador en tu celular o en las noticias y bueno, pues dices, ganó México, padre, ¿no? Pero ¿qué tal si dices, voy a ver el partido al rato que regrese de trabajar, pues me voy a echar me voy a poner unas palomitas y voy a ponerme a ver el partido? ¿Qué sentido tendría para alguien que ya sabe el marcador de ese partido echar porras durante el partido y estar todo ansioso y estar todo nervioso? No tendría ningún sentido, porque si ya sabes que México ganó 2-0, ¿qué sentido tendría estar mordiéndote las uñas y estando todo ansioso viendo la repetición? Pues mira, esta ilustración un poco chusca o vana te ayuda a entender cómo Jesús ya sabía lo que había de pasar. Jesús ya sabía lo que había de venir y sabía en qué iba a acabar esto. Por eso en Juan 16:33, que es el último versículo que vimos ahorita, les dice así: les he dicho todas estas cosas para que en mí tengan paz, porque yo ya sé cómo va a acabar esto. Aquí en el mundo, sí, van a tener muchas pruebas y muchas tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús ya sabía cómo iba a acabar esto. Entonces, mi hermano, ¿qué te abruma? ¿Qué te quita la tranquilidad en tu vida? ¿Qué te está robando la paz el día de hoy? Pues eso que está robando hoy la paz en tu vida, déjame decirte que Jesús también te dice, hey, eso también ya está vencido, es parte del mundo, está derrotado y por eso puedes tener paz. Ahora, en esta porción
vamos a extraer 3 principios espirituales muy importantes para tu vida y para mi vida. Siempre que leemos la palabra de Dios, tratemos de encontrar esas joyas ocultas, esos principios espirituales que te van a ayudar a aumentar tu fe, que está débil quizás, a confiar en su palabra, a aumentar tu confianza y sin duda a tener gozo en medio de las tribulaciones, como lo vamos a ver aquí. Hay 3 principios importantes, te decía. El primero es, vamos a ver cómo la oración es un privilegio para el discípulo. Es un regalazo, es un privilegio poder comunicarse con Dios, mis hermanos. Entonces vamos a ver eso en unos versículos iniciales. También vamos a poder ver cómo las pruebas y las aflicciones van a estar presentes en la vida del cristiano, en la vida del discípulo, y la vida caminando con Cristo no está exenta de las dificultades. Esa es una gran realidad y es un gran principio. Pero vamos a ver el tercer principio, que es, está bien, vas a pasar por aflicciones, pero vas a poder experimentar la paz de Dios en medio de la prueba. Entonces estos 3 principios nos van a ayudar a caminar paso a paso hacia estos caminos que son de angustia, de sombríos y de dolor, con algo que se llama confianza y paz en Él. Y versículo 25 empieza diciéndoles, estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas? Jesús ha dicho esta frase más de 5 veces en los últimos 4 capítulos. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, estas cosas os he hablado. Estamos viendo un momento entre Jesús y sus discípulos en el aposento alto, desde el capítulo 3 hasta el 16, es el mismo momento, han sido horas, a nosotros nos ha llevado creo que meses estudiar esto, pero ha sido un solo momento. Entonces es la noche antes de la crucifixión, y vemos que estas cosas que son el lavamiento de pies, que significa caminas en un mundo corrupto, en un mundo sucio, y necesitas estarte limpiando constantemente. ¿Qué también nos ha hablado con estas cosas? Bueno, la vid verdadera, ¿verdad? También vimos en alegoría, en forma de alegoría, la vid verdadera, lo importante de permanecer en Él. Y estas cosas habladas en alegoría nos han llevado a entender también que el fruto es algo natural, no es algo forzado. Y es la evidencia de permanecer en Él. ¿Te das cuenta? Hemos visto que Jesús ha hablado en alegorías estas cosas y estas verdades a sus discípulos. Y les dice también, un poco y no me verán, diciéndoles, nos hemos de separar temporalmente. Y hace 8 días veíamos otra alegoría para hacerles ver un gran principio, que es los dolores de esta vida son temporales y son para una gloria mayor. Y la alegoría era el dolor temporal de un parto, ¿verdad? El dolor que siente una madre durante los meses de la gestación, posterior a la gestación, pero la gloria de tener un hijo opaca esos dolores. Entonces, estas alegorías Jesús las había venido presentando a sus discípulos, y pues una alegoría, ¿qué es? Es una historia en la que los personajes o eventos son simbólicos y representan otros eventos u otras ideas. Entonces, Jesús, ¿por qué lo hacía? Porque le ayudaba a explicarle a los hombres verdades espirituales con situaciones cotidianas. Entonces, ¿por qué Jesús tenía que hacer esto? ¿Por qué Jesús tenía que hablar en alegorías? Vemos aquí que luego les dice, versículo 25, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y aquí tú te puedes preguntar, ¿por qué usó tantas parábolas? ¿Por qué usó alegorías? ¿Por qué no hablaba directamente? La respuesta es muy sencilla, porque los principios espirituales se interpretan con ayuda del Espíritu. Es un lenguaje espiritual. Si tú le hablas a alguien que no tiene el Espíritu sobre permanecer en Jesús y el fruto, probablemente te va a decir, ¿qué locura es esta? Y hay gente, mis hermanos, que ha leído la Biblia entera y la ha leído no solo una vez, 2 veces, 3 y no le entiende. Si tú algún momento has leído la Biblia y no la entiendes, no te preocupes, a todos nos pasó. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se disciernen con el Espíritu. Ahora, muchos después de leer la Biblia terminan diciendo, bueno, es una historia o es una fábula fantástica, es una serie de buenos consejos, es complicada y mejor la cierro. No tengo mente ahorita para
ponerme en conflicto. Pero aquí Jesús dice algo bien importante. La hora viene cuando ya no les hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Cómo vamos a comprender ahora la palabra de Dios si Él ya no va a estar para explicarlo? Probablemente pensaron los discípulos. La respuesta es: el Espíritu Santo les va a ayudar. Él es el quien enseñará y quien recordará todas estas cosas. Ahora, mis hermanos, en 1 Corintios 2, vemos al apóstol Pablo recordando esta verdad, porque esto no es invento mío, esto es una realidad espiritual. Las cosas del Espíritu se disciernen con el Espíritu. Y el Espíritu Santo es quien nos ayuda a entender estas verdades. Por eso ya no era necesario hablar con alegorías. Dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Escuchar su palabra, leer la palabra, sin el Espíritu Santo, déjame decirte que sí, solamente vas a tener confusión, vas a tener quizás conocimiento, te vas a aprender algunas historias, quizás la puedes leer por tradición, porque pues bueno, en la escuela me dicen que tengo que leerla, o si estás en una escuela cristiana, o la puedes leer pues porque te obligan tus papás, pero sin el Espíritu Santo va a ser meramente conocimiento. Pero con el Espíritu Santo, cuando tú lees la palabra, en lugar de confusión vas a encontrar congruencia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En lugar de conocimiento vas a encontrar sabiduría, porque vas a saber cómo aplicar la palabra. Y en lugar de tradición o regla, vas a encontrar una relación con Dios a través de la palabra. Esto es lo que les está diciendo Jesús. La hora viene, vas a poder escuchar al Padre claramente. Y ese es el gran privilegio de la oración, que al tú relacionarte con Dios, escuchando su palabra, entendiendo su palabra, vas a poder tener un diálogo correcto con Él. Cuando no conocemos al Dios al que le oramos, claro que nos frustramos. Claro que vemos cómo las oraciones no son respondidas y decimos, no tiene sentido. Pero cuando oramos al Dios que conocemos, mis hermanos, todo cambia. Porque confiamos en una voluntad perfecta, confiamos en un propósito mayor al nuestro, y nuestros deseos y anhelos se alinean a su voluntad. Versículo 26 les dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. A ver, aquí hay un punto y coma bien importante. En aquel día, ¿cuál día? Cuando el Espíritu Santo venga y more en el creyente. ¿Qué vamos a poder hacer? Dice, vamos a poder pedir en el nombre de Jesús, pedir en su nombre. Y aquí hay un punto y coma, como te digo. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, mi hermano, tú tienes la capacidad y el poder de levantar tu voz y orar en el nombre de Cristo. Y no es necesario que Jesús abogue por ti. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Dice, no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Qué significa esto? ¿Significa un cheque en blanco de que tú ya puedes pedir lo que quieras y todo te será hecho? No. Estudiábamos hace 8 días que pedir en el nombre de Jesús es pedir bajo su autoridad, el reconocimiento de su autoridad y el reconocimiento de su voluntad. Entonces Jesús hace una precisión importante. Cuando el Espíritu esté en ustedes, van a poder conocer las verdades del Padre y van a poder responder en oración pidiéndole a Él. Pero dice aquí que Él ya no va a necesitar abogar por nosotros, ya no va a necesitar rogar por nosotros. Y esta es una afirmación muy importante en el versículo 27, porque dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. ¿Qué quiere decir esta afirmación tan importante? Que el Padre ahora te ama
A tal grado que no necesitas que Jesús ruegue por ti. A veces creemos que Dios es un viejito gruñón. A veces creemos que es alguien lejano, que es alguien distante y al cual no podemos acercarnos y orar. Eso es lo que la religión tradicional ha hecho creerle a las personas, que Dios está muy lejos de ti, que tú no puedes ni siquiera abrir la Biblia por tu cuenta, que necesitas a alguien que te lea la Biblia porque tú no puedes. Y te hacen ver a un Dios lejano. Pero aquí lo que estamos viendo es que Jesús dice, cuando esto suceda, tú vas a poder orar al Padre y el Padre te va a responder sin que yo tenga que hacer algo, simplemente porque Él te ama como me ama a mí. El Padre mismo nos ama, mis hermanos. ¿Y por qué Jesús se atreve a asegurar esto? Porque fíjate, versículo 28 dice, yo salí del Padre, yo conozco al Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesús conoce el corazón del Padre. Entonces, mis hermanos, cuando hay una relación restaurada entre el hombre y Dios, porque amamos a Jesús, porque creemos en su evangelio, tú puedes tener la certeza que puedes tener una comunicación directa con el Padre, con el Creador de todo. Y la razón por la que Cristo ya no intercede por los discípulos se da ahora porque ya no hay necesidad. Ya a través de Jesús, el Padre mismo nos ama. Ya no ve al hombre corrupto, al hombre lleno de pecado. Ahora ve la justicia de Cristo recibida en cada creyente. Por lo tanto, Jesús no necesita persuadir al Padre para que el Padre te escuche. Y ese es un gran privilegio, el privilegio de la oración. Así que, hermanos, entendamos esto. La base de la aceptación del Padre hacia tu vida y hacia mi vida es la relación restaurada que hoy tenemos en Jesús. Y ese es un gran privilegio. El privilegio de que tú puedas ser escuchado. A veces es difícil. A veces la carne no quiere orar. A veces le cuesta trabajo levantar su voz y orar. Pero es un privilegio, mis hermanos, que podamos conectar la tierra y el cielo a través de la oración. Y Jesús está diciéndoles esto. Puedes hablar al Padre, puedes orar al Padre y pedir en mi nombre, y el Padre que te ama va a responder. Eso lo vimos en Juan 14. Ahora, mis hermanos, ¿por qué te digo que esto es un privilegio? Cuando hay una relación de confianza y amor, tú no necesitas pedir que alguien pase el recado, ¿verdad? Cuando te llegas a enojar con un gran amigo de la infancia, quizás, o con un gran amigo, ¿no? Y quieres mandarle o decirle algo, ¿qué haces regularmente? Mandas decirle, ¿no? Oye, dile a tal fulano de tal, ¿no? Porque ya no te da la confianza de ir y tú decirlo directamente. Eso nos pasaba mucho de niños. En lo personal me acuerdo mucho que me enojaba con alguno de mis primos o alguno de mis amigos y tenía que pedirle quizás que me regresara la calculadora o algo. Mi orgullo me decía, no le puedo hablar, y mandaba a alguien a dar el mensaje. Cuando una relación está rota, eso es normal, pero cuando una relación está restaurada, tú puedes venir confiadamente y acercarte y pedir y tener una conversación. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está pasando. Es un privilegio. Así que, si tú hoy tienes o sientes que tu vida está alejada de Dios y que Dios ya ni te escucha, o sientes que está completamente en otra dimensión y que tú estás completamente lejos y perdido, la invitación es: ven a Cristo. A través de Cristo puedes tener una relación restaurada con tu Creador. Abre tu corazón a esta buena noticia y podrás experimentar el privilegio que es conectarte directamente con el Creador, con el Padre de todo. ¿Por qué es posible esto? Porque Jesús mismo lo dice, porque salí del Padre. Vino a encontrarnos, vino a este mundo y ahora está con el Padre nuevamente. Es interesante, mis hermanos, porque nosotros leemos estas palabras en un momento pasado. Esto ya sucedió. Pero estos hombres, estos 11 hombres que están aquí en este momento, lo están escuchando en el momento presente. ¿Te das cuenta? Mismas palabras,
en momentos diferentes. ¿Cómo reaccionamos tú y yo a esto? ¿Cómo reaccionaron ellos a esto? Y esta es la reacción, versículo 29. Los discípulos le dijeron: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Su reacción es: claro, Jesús, súper entendido. Ya no hablas en alegorías, ya hablas claramente. ¿En serio? 3 años caminaron con Jesús y no le habían entendido. ¿Qué estuvieron haciendo estos hombres caminando con alguien a quien no le entendían? Dice: ahora entendemos esto, que sabes todas las cosas. Por esto creemos que has salido de Dios. Es interesante aquí ver esta reacción porque parece que Jesús tenía la culpa de hablar tan complicado que ellos no podían entender. Pero en verdad, después de tanto tiempo no entender el mensaje de Cristo, como que queda ahí te quedas pensando, ¿qué quisieron decir con estas palabras? Después de las señales, después de ver alimentar a una multitud, después de ver levantar a Lázaro de la tumba, después de ver al paralítico levantarse, después de ver a los ciegos recibiendo la vista, ¿hasta ahorita creen? ¿Hasta este momento están creyendo? ¿Por qué hasta este punto les cayó el 20, mis hermanos? Esta es una pregunta interesante. Pero mira, parece ser que por fin ahora entendían lo que Jesús les decía, pero vamos a ver que no fue así. Versículo 31. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? Jesús los conocía muy bien, como te conoce a ti, como me conoce a mí, incluso nos conoce mejor que nosotros mismos. Y sabía el fondo de estas palabras que estos discípulos habían dicho. Jesús sabía que sí creían en Él, pero que esa fe tenía que ser probada. Y por eso les dice, versículo 32, he aquí, la hora viene, y ya ha venido, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Mucha gente puede estar caminando con Jesús. Mucha gente puede estar viniendo a la iglesia cada 8 días. Mucha gente puede estar levantando sus manos e incluso cantando y orando. Pero mucha gente quizás no ha entendido el mensaje de Jesús. Quizás tanto tiempo has estado expuesto a la palabra que ya la das por hecho y que te cuesta trabajo abrir tus oídos espiritualmente y otra vez recibir el evangelio y volver a escuchar la buena noticia de salvación. Estos hombres parece ser que todo este tiempo no habían entendido nada. Pero ¿qué pasa cuando las pruebas vienen a aquel creyente que después de tanto tiempo de caminar junto con Cristo y la fe es probada y se da cuenta que no recibe o no tiene lo que esperaba y dice: esto no sirve para mí, y dobla sus manos y se va? Es necesario, mis hermanos, que la fe sea probada, y Jesús sabía que ellos tenían que ser probados también. La fe necesita ser probada para mostrar en qué está fundamentada. Te repito, muchas personas pueden estar practicando el cristianismo fundamentando su fe en un pastor, en una denominación, en una institución o en las circunstancias. Pero ¿qué pasa cuando la tormenta viene? Las circunstancias cambian. ¿Permaneces caminando en el Señor? ¿O te hundes junto con el barco? Y este es el segundo principio, versículo 32. Les dice Jesús: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos. Pero espera, antes de que veas este segundo principio, que son las pruebas y las aflicciones van a estar presentes en tu vida y en mi vida, y puedes decir: pues no, yo venía a escuchar una palabra de paz, no una palabra de ansiedad y preocupación. No, espera, porque vamos a explicarlo. Jesús les va a advertir a estos hombres que serían esparcidos, que serían
completamente dispersos, que tendrían miedo, que incluso dejarían solo a Jesús, y que sería un momento de catarsis para estos hombres. La fe iba a ser sacudida en estos hombres. Por eso Jesús les hace la pregunta: ¿ahora creéis? Vamos a ver. Las aflicciones, mis hermanos, es importante entenderlas. ¿Cuál es el origen de la aflicción? ¿Una vida de pecado o una vida caminando en Cristo? Porque las dos tienen una fuente distinta. Cuando tú caminas en pecado, las consecuencias del pecado, pues obviamente traen aflicción. Pero cuando estás caminando en Cristo y tienes pruebas, no son aflicciones generadas por tu comportamiento, por tu forma de llevar tu relación con Cristo. Las aflicciones vienen porque este mundo está caído, mis hermanos. Este cuerpo que tú y yo tenemos es un cuerpo que está destinado a morir. Entonces, al vivir en un mundo caído, vamos a experimentar enfermedades, vamos a experimentar injusticias, vamos a experimentar opresiones y también vamos a experimentar escasez. Dios no creó el mundo así, porque algunos pueden decir, pues qué Dios tan injusto, ¿no? O qué Dios tan amoroso que crea este tipo de situaciones. Dios no creó el mundo así. Cuando Dios creó el mundo, el jardín del Edén era perfecto, pero alguien decidió que él tenía un mejor plan, y el hombre desobedeció a Dios, y el hombre trajo como consecuencia de su desobediencia el pecado, y el pecado trajo la muerte a este mundo. Entonces, todas estas aflicciones son consecuencia de la desobediencia del hombre. Pero a través de las aflicciones de este mundo, el Señor permite perfeccionar tu fe y mi fe. Y esto es algo que tú y yo debemos de conocer y debemos de entender. Voy a leer, y acompáñame, 1 de Pedro 1, 6 al 9. La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque permite observarlo de una manera mucho más práctica, hablando de las aflicciones. Y Pedro, hablándole a la iglesia, les da este consejo en 1 de Pedro 1, 6 al 9. Les dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. ¿Te das cuenta? El gozo viene porque a pesar de las aflicciones, a pesar de las pruebas, ahí se está perfeccionando tu fe y ahí se está demostrando en quién estás confiando. Mucha gente manifiesta creer en Jesús, pero a la primera prueba revela que solo fue una emoción. Cuando las pruebas mantienen al creyente caminando en fe, caminando en confianza, entonces podemos ver que la fe no está fundamentada en la emoción, está fundamentada en la convicción que el Espíritu Santo ha traído a la persona. Y entonces, toda aflicción, toda prueba, obra para bien, Romanos 8:28, porque se muestra que estas aflicciones obra para bien, obra para perfeccionar tu fe. El propósito divino de las pruebas y aflicciones en este mundo, mis hermanos, es comprobar en dónde está nuestra fe y qué tan perseverante es nuestra fe. ¿Qué sucedió con estos 11 hombres? Fueron esparcidos, dejaron solo a Jesús, incluso le negaron, incluso dijeron: yo no lo conozco, 3 veces. Pero ¿qué dice Jesús? Versículo 32, en la segunda parte.
Cada uno se fue por su lado, me dejaréis solos, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. Puede pasar que en estas pruebas que tú probablemente estés atravesando, te quedes solo. Que todas las personas en las que confiabas te abandonen. Que todas las cosas donde tu confianza estaba puesta se hayan esfumado. Todos buscaron huir. Cuando Jesús es arrestado, todos huyen. Lo vamos a ver más adelante. Pero Jesús dice, no estoy solo, el Padre está conmigo. Así que, como Jesús, mis hermanos, en las pruebas no estamos solos. Él está a nuestro lado. Salmo 27:10 dice, un texto muy conocido, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. Segunda de Corintios 4:8-9 dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque no estás solo, no estás abandonado. ¿Cómo es posible ser afligidos y no derrotados, como dice aquí? Versículo 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y aquí vamos a ver el tercer y último principio. Ya vimos uno, que es, la oración es un privilegio. Número 2, la vida del cristiano no está exenta de aflicciones, ni de preocupaciones, ni de pruebas. Principio número 3, aún en medio de la aflicción más profunda, vas a poder experimentar la paz de Dios. Y es una paz que sobrepasa el entendimiento humano. No podemos explicarla, simplemente la experimentamos. Dice, estas cosas les he dicho para que en mí tengas paz. Observa el momento. Quedan pocas horas antes de ser arrestado, pocas horas antes de ser latigado, pocas horas antes de ser clavado en una cruz. ¿Y qué está ofreciendo Jesús? Paz. ¿Qué sentido tiene esto? Les hizo la mejor oferta en las peores circunstancias. ¿Cómo es posible esto? Ofrecer paz cuando sabes que la aflicción viene a tu vida es totalmente opuesto. Es algo que no tiene razón, no tiene sentido. Claro, la paz de este mundo promete la ausencia de conflicto. Tu concepto de paz basado en el concepto de este mundo es que todo te salga bien, que la aflicción esté fuera de la ecuación. Pero esa cosa es irreal. Todo lo que está en este mundo es temporal. Todo se acaba. Así como llega, se va. Puedes buscar tu paz en una relación. ¿Y qué pasa cuando llega la infidelidad? Puedes buscar tu paz en un trabajo. ¿Y qué pasa cuando llega una crisis financiera y te corren? Puedes poner tu paz en una cuenta bancaria. ¿Y qué pasa si hay una devaluación y tu dinero vale nada? Puedes poner tu paz en la salud. ¿Y qué pasa si saliendo de este lugar te accidentas y quedas paralítico? Puedes poner tu paz en una terapia. ¿Y qué pasa cuando ya no puedes avanzar más y el terapeuta dice, es que ya no puedo hacer más, ya te toca a ti? Si buscas tu paz en lo que este mundo ofrece, déjame darte una mala noticia, no está garantizada, no es duradera. En algún punto van a venir nuevas aflicciones. Sin embargo, Jesús está ofreciendo una paz mayor a la que este mundo ofrece. Aún en la prueba más grande como la cruz, Jesús tiene paz que ofrecer para tu vida y para mi vida. ¿Cómo es posible experimentar esta paz? Quizás sea la pregunta que hoy empieza a salir en tu mente. ¿Cómo puedo tener esta paz? La fuente de esta paz, hay que verla. ¿De dónde viene? Dice, estas cosas he hablado para que en mí la paz está en Cristo. La fuente de paz está en Él. Creer en Jesús, aceptar su perdón, recibir su perdón, experimentar su perdón, su gracia, es la fuente de la paz. El hombre está enemistado con Dios, ya lo vimos naturalmente, y Romanos habla de eso. Pero
Cuando el hombre restablece una relación con Dios, puede experimentar una paz que este mundo no puede entender y que no puede prometer. Jesús no promete una vida sin aflicciones. Jesús promete que aún en medio de las aflicciones vas a poder experimentar paz. Y eso es maravilloso. Es una paz que no vas a encontrar en este mundo. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este mundo no te lo va a dar. Es una paz que sobrepasa tu entendimiento. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es una paz que es completa. Y acompáñame en Isaías 26. Porque no necesitas añadirle más. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Observa lo que dice Isaías. Aquel que su pensamiento en ti persevera, en Jesús, en el Señor, porque en Él ha confiado. Y más adelante dice, versículo 4, aquí está la instrucción, la invitación: confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Aquí está la clave, mis hermanos. El Señor te está diciendo: ven, confía en mí, confía en el Señor. La paz verdadera no se encuentra en la ausencia de dificultad, se encuentra en lo que sabemos de Dios, en la confianza que tenemos de quién es Dios. No se encuentra en lo que sentimos, no se encuentra en lo que podemos experimentar aquí en esta vida. La paz se encuentra en lo que sabemos y en lo que confiamos, como dice Isaías. Juan 16:33. En el mundo tendrás aflicción. Nadie se salva. Es cierto. Pero, y este pero es increíble, confía. El mundo está vencido. Déjame ir cerrando con esto. Toda prueba es temporal, mis hermanos. Yo no sé la prueba que tú puedas estar pasando. Puede ser financiera, puede ser de salud, puede ser emocional. No lo sé. El Señor lo sabe. Y es parte de las aflicciones de este mundo que tienen un propósito cuando estás caminando en Cristo. Todo eso que tú estás padeciendo tiene una fecha de caducidad. Se va a acabar. Algunas veces se acaba todavía en esta vida, otras veces se acaba cuando mueres. Y ahí se acaba. Ya no hay mayor sufrimiento de una enfermedad, ahí acaba el dolor. Ahí acaba cualquier ansiedad, cualquier aflicción. El día que morimos. Y a veces la mente nos hace creer que esto nunca se va a acabar. A veces estás pasando por el ojo del huracán y dices: esto creo que nunca va a parar, siempre va a ser igual. Y a veces nos abruma esa incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar en 5 años, qué va a pasar en 10, qué va a pasar X. Y esto sucede porque nuestra mente está viendo lo temporal, está viendo lo que nos pasa ahorita, el momento de hoy, y no está viendo lo que Jesús ya vio, que es el momento eterno. Mi hermano, este camino, en este mundo que tú y yo caminamos, lleno de aflicciones, es temporal, se va a acabar. Pero el destino no se va a acabar, el destino es eterno. El camino es temporal, el destino es eterno. Y el llamado de Jesús es: confía. Sé que va a haber muchas piedras en el camino, sé que te vas a tropezar en el camino, pero confía, en mí tendrás paz. Cuando nuestro corazón desfallece, cuando ya sentimos que no podemos más, debemos entonces alimentar nuestra mente con las verdades de Dios.
Y estas verdades tienen que bajar al corazón y que queden arraigadas en el corazón y en nuestra mente. Nos va a permitir caminar con esa victoria, con esa seguridad de que el destino es eterno y el destino está ganado y que todas estas pruebas son temporales. Acompáñame a Romanos 8 y con esto vamos a terminar. Porque estas verdades, mi hermano, si tú has creído en Jesús, si has aceptado su perdón, su amor, y has creído que Él te ha redimido y te ha quitado todo ese peso de pecado, y hoy puedes decir con todo tu corazón, confieso que Él es mi Señor y mi Salvador. Estas son las verdades que tú necesitas seguir recordando para que en Él tengas paz y en Él confíes. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Versículo 28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 31: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Versículo 37: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Él ha vencido al mundo.